Hola amigos, mi nombre es Roberto Raldes Paz, soy docente de la materia de ética y moral desde hace más de 15 años. Hoy quiero hablarles de un tema especial, la ética en la familia. La ética en la familia está basada prácticamente en el actuar de todos los miembros de una familia. Y para que haya continuidad en esa ética familiar que llamamos, es absolutamente necesario cuidar de ciertas características que deben estar permanentemente dentro de esa relación familiar. La primera característica es el respeto. Ya sabemos nosotros que ese respeto va a decir de nuestra persona en cualquier lugar, pero donde se inicia es en la familia, donde tiene raíces es en la familia, de donde se alimenta es en la familia. Por eso es que es tan importante basarse en una ética familiar, que nos lleve, por supuesto, a esa manera de comportarnos dentro de la familia. La segunda característica es la pertenencia. ¿Qué significa pertenecer a la familia? Significa, por supuesto, nutrirse de la sangre de todos. Por supuesto, es una referencia nada más. Estar en permanente contacto y saber qué es lo que está pasando dentro de mi familia. ¿Sabe usted qué es lo que pasa dentro de su familia? ¿Está enterado? ¿Es parte usted del problema o es parte de la solución dentro de la familia? Eso significa pertenencia, eso significa estar siendo consecuente de lo que se vive dentro de la familia. Alimentarlo con lo mejor que podamos, que van a significar en lo posterior la ética y la moral de esa familia. El tercer elemento es el perdón. Hay muchas ponencias sobre el perdón dentro de la familia. Ya sabemos que el perdón funciona en toda una sociedad si es que tenemos la voluntad para perdonar. Pero para convertirse en parte de la ética de la familia, el perdón es absolutamente fundamental. ¿Vive usted en permanente pelea con su familia, en desavenencias con su familia? Pues eso no nos va a llevar a ninguna parte que sea positiva, ¿verdad? Y ahí es donde viene el perdón. Y ojo, que el perdón no es te perdono y me olvido. Tiene otras características el perdón, ¿verdad? El perdón sana primero a uno, sobre todo dentro de la familia. ¿Sí? Si yo perdono, estoy sanándome a mí mismo. ¿Sí? Si no lo hago, o si lo hago mal, te perdono pero no quiero hablar más contigo, entonces sigo enfermo. Esa enfermedad es el veneno que hay dentro de un recipiente que primero mata al recipiente antes de matar a otra persona. El compromiso viene luego. ¿Compromiso de qué? Usted imagíneselo en este momento. ¿Tiene compromisos usted con su familia? ¿Tiene compromiso con el núcleo familiar? Pues yo creo que en este momento, si usted analiza, va a encontrar muchos compromisos que son parte de su responsabilidad. Cuando usted se compromete a que la familia guarde las virtudes de la ética y la moral, entonces va a funcionar con seguridad. Y por supuesto, finalmente la comunicación. Comunicarse. Y no estoy hablando de una comunicación que tiene que escucharla todo el mundo o que tiene que escucharla la persona directamente, sino una comunicación sobre todo que funcione sin que usted tenga que hablar o tenga que gritar o tenga que imponer. La comunicación más valiosa es aquella que usted acompaña con el sentimiento, que lo llegan a sentir, aunque usted no lo diga. O llega a usted a sentir esa comunicación que está impregnada de sentimientos y que va dirigida hacia usted. ¿Son esas las condiciones? Las básicas.
Y a lo mejor usted en este momento me dice, oiga, ¿se ha olvidado usted del amor? ¿Y el amor no es base fundamental para las virtudes morales y éticas dentro de la familia? Claro que sí. Pero yo le digo lo siguiente, si usted está cumpliendo o va a cumplir con esos pasos que le he dictado anteriormente, olvídese, el amor vendrá en un momento más necesario dentro de la familia y vendrá a montones, vendrá por todos lados y vendrá en cada uno de los miembros de su familia. Hasta pronto.